Bueno, el día de hoy entonces vamos a tener nuestra segunda sesión en donde vamos a hablar un poco del proceso de patrimonialización y lo que nos comenta Prats y otros autores sobre la activación patrimonial. Y vamos a pensar un poco a partir de esta pregunta. ¿La patrimonialización es la solución a todos nuestros malestares culturales? Y esto viene un poco de lo que veníamos hablando desde la semana pasada con los regímenes de historicidad, en donde Hartog ya nos planteaba el problema de esta patrimonialización casi exagerada que se viene presentando gracias a ese presentismo pleno que él nos comentaba, ¿no? En donde debido a ese, digamos, pensamiento de destrucción y de que todo va a acabar y del caos, un poco desde la caída del concepto de progreso, pues tenemos este nuevo afán por conservar el pasado y pues mantenerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, antes de comenzar, me gustaría hablar un poco sobre el trabajo final para que ya lo vayamos pensando. El trabajo final va a ser un ensayo, ¿sí? Y pues de una vez lo anuncio porque más allá del trabajo que vamos a hacer semana tras semana, que va a ser más que todo lo que ya hemos venido haciendo, que es una lectura concienzuda de los textos y sus preguntas que van a ser como parte, como dinamizador del debate, parte de lo que vamos a hacer aquí en las clases, y esa es parte de su calificación, obviamente. El trabajo final, que es el ensayo, pues es el que me va a permitir ver hasta qué punto han llegado sus reflexiones y eso como también se puede ver reflejado en su práctica profesional. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, deben escoger una de las temáticas de las sesiones. Si no se acuerdan, pueden volver a la grabación de la clase pasada, en donde les comenté más o menos qué era lo que íbamos a hacer en cada una de ellas, qué temas íbamos a tocar y cuál era como la finalidad, ¿no? A partir de las lecturas, entonces cuando escojan esa temática, cuando me refiero a temática, puede ser que dentro de los textos de activación patrimonial y procesos de patrimonialización, si se dieron cuenta, hoy hay muchos temas, ¿sí? Digamos que dentro de esos dos temas hay muchos otros pequeños temas, como por ejemplo, las fases de proceso de patrimonialización que enuncia Prats, pero también la cuestión de patrimonio local, como por ejemplo también el tema de las rutas que él establece para ese trabajo en patrimonio local. Entonces, hay muchas temáticas dentro de las mismas sesiones, pero pues digamos que sí hay un tema general del cual se pueden agarrar en un primer momento. Después de eso, pues a partir de las lecturas, de los estudios de caso, no solamente que planteemos aquí en clase, sino lo que ustedes también pueden conocer y recordar a partir de su experiencia personal o conocimiento previo, pues la idea es que piensen entonces en un solo ejemplo, un estudio de caso, digamos, algo no necesariamente que presenciaron, pero sí que tengan conocimiento y que representen, claro, está un debate alrededor de la temática escogida. Entonces, pues si van a trabajar un tema sobre, por ejemplo, turismo y patrimonio, pues bueno, pues la idea sería entonces escoger un estudio de caso, no sé, estoy pensando, por ejemplo, aquí en Colombia sucedió o sucede, digamos, un enfrentamiento constante entre las comunidades indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta y los empresarios turísticos que quieren poner un resort en medio de su territorio indígena y de reserva natural. Entonces, de lo que ya es una reserva natural. Entonces, por ejemplo, podrían hacer ¿qué representaría sí, ese debate alrededor de esa temática escogida y pues obviamente utilizar fuentes, etcétera, empezar a revisar artículos, tal vez hayan sobre eso, pero pues prensa sería lo que vamos a utilizar mayoritariamente también. Pero bueno, eso es algo que ustedes van a ir armando durante estas sesiones, no necesariamente las lecturas que vayan a utilizar sean exactamente las de esa sesión. Si se han dado cuenta, todos tocan muchos temas, todos intentan entrelazar muchos temas sobre patrimonio en sus lecturas. Entonces, lo que pasa en Artoco, lo que pasa en Viñolo, no sé si leyeron algunas de las lecturas complementarias, lo que pasa aquí en Prats y lo que va a seguir pasando en las lecturas que vienen, pues entremezclan muchos autores que ya estamos leyendo. Entonces, no significa que tengan que utilizar solamente las lecturas de esa sesión, sino que pueden utilizar las de varias.
¿Qué es lo que necesito entonces que me entreguen para la cuarta sesión? Va a ser una entrega, una primera entrega, en donde van a entregar una página, solo una página, donde expresen el tema, el caso a estudiar y la bibliografía inicial, ¿sí? Las lecturas que creen ustedes que conviene utilizar. Esas lecturas no solamente, y me agradaría mucho que empezaran a hacer como una investigación extra, no solamente de las lecturas del curso que les serviría, sino, por ejemplo, si escogieron un caso del que hay mucho documentado en periódicos y esto, pues que empezaran también como a linkearme esos para ayudarles también, por si acaso yo sé de otros, y no repetir información. ¿Sí? La idea, ¿cuál es la idea de esto? Que ustedes se den cuenta primero más o menos cómo se hace investigación sobre patrimonio en un primer momento, y pues a mí me gustan mucho las fuentes de periódico porque pues los periódicos mantienen muchas visiones de muchos lados, ¿sí? Por ejemplo, el periódico local del caso, del ejemplo que ustedes vayan a estudiar, pueden que tenga otra versión de los hechos, tal vez más detallada o tal vez más, digamos, polarizada que el del noticiero nacional, ¿sí? O por ejemplo, a veces también pasa, periódicos internacionales a veces suelen ser más neutros en cuanto a juicios de valor, pero o también pueden ser más bien duros porque ya empiezan a notar o a poder decir cosas que en entornos locales a veces no se pueden decir o que son demasiado obvios como para decirlo, pero pues como uno no está en esa localidad tan específica, pues uno ni se da cuenta. Entonces es bueno ver, por ejemplo, periódico si quieren ver esas múltiples visiones que hay sobre un tema. En ese caso, si ustedes saben que ya hay estudios más de artículos de revistas científicas o lo que sea y quieren utilizarlos, obviamente también bienvenidos sean. La fecha de entrega del ensayo final es entonces una semana después de que hayamos terminado clases, el 17 de septiembre. Entonces les doy una semana de más, sobre todo para las personas que escojan una de las temáticas de las últimas sesiones, para que tengan un poquito más de tiempo para revisar lecturas y entregarlos. Igual yo voy a intentar que en estas 2 siguientes semanas subir de una vez todos los materiales de todas las sesiones para que tengan más, para que se puedan agarrar de ahí si su interés es precisamente turismo o la cuestión de propiedad privada y apropiación cultural. Bueno, si tienen alguna duda, voy a dejar abierto un foro dentro del Classroom para que ahí empecemos a también anotar nuestras dudas. Y pues ahí las vamos contestando, ¿sí? Para no, digamos, utilizar más tiempo dentro de las clases y sí venir directamente a los temas que nos competen. Sobre todo también eso porque a uno le empiezan a surgir dudas, sobre todo es cuando uno ya empieza a hacer las cosas, entonces ahí también vamos trabajando un poco eso. Bueno. Me gustaría empezar entonces con esta pregunta que nos liga un poco la clase pasada y esta, y es si todo es patrimonializable, ¿quién decide que se patrimonializa? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y para quién? ¿A quién le interesa y quién se beneficia de esos procesos? Bueno, de aquí entonces trabajo sobre esta afirmación, que es un poco más, digamos, a mi parecer, más abarca un poco más de lo que nos comenta Prats en sus textos, y es que los procesos de patrimonialización irrumpen en el campo político, económico y en lo jurídico. ¿Sí? Sobre todo en esto último, en lo jurídico, él lo ajusta demasiado a lo político y me parece que tiene como otra vertiente que puede ser identificada y estudiada por aparte. ¿Sí? Algo que Prats pues lo maneja como casi que pues como una cadena de acontecimientos que viene con lo político. Y lo económico a él casi que ni le da relevancia, lo cual a mí me parece que sobre todo en los últimos años sí ha tenido una fuerza muy grande. Entonces, ese sería en un principio mis alejamientos a las lecturas de la sesión de hoy. Eso no quiere decir que lo que dice Prats no tiene mucha fuerza y que en efecto pues no podemos pasar por alto las afirmaciones y digamos los estudios que él ha hecho. Esto también nos abre a otro debate y es que
Prats, como muy bien dice en su texto de Antropología y Patrimonio, y me parece que es algo supremamente riguroso que él hace, y es enunciar su lugar desde donde él va a hablar. Entonces, él sí está hablando precisamente que él va a hablar desde la antropología, primero que todo, y segundo, desde un lugar en el que se piensa el patrimonio muy desde lo occidental europeo, ¿sí? Porque es muy diferente a nuestro occidental latinoamericano. Entonces, él siempre va a estar hablando desde sus referentes más cercanos, y es más, casi que desde lo local, muy, muy local, en Cataluña, ¿cierto? Entonces, eso claramente, y si se dieron cuenta, sobre todo pensando no en los estudios de caso que él hablaba en los textos, sino intentando como juntar o pensar otros casos que ustedes pueden tomar de sus entornos locales. A veces era un poquito difícil como encasillarlos, o se veían otras aristas, ¿sí? de argumentos que él no tenía en cuenta. Entonces, es un poco para hablar también de ese lugar de enunciación, y que él pues lo deja muy claro, para que no se empiece a hacer como generalizaciones, ¿no? Aunque él lo que intenta hacer pues es una teoría alrededor del patrimonio. En ese caso, y en lo que sí estoy muy de acuerdo con él, es que el patrimonio es una construcción social, ¿sí? Y eso tiene dos implicaciones, que él los deja muy claro y que creo que es muy conveniente seguir recalcando. Primero, eso significa que no es algo dado, ¿sí? Es decir, que no es un fenómeno social universal, y esto es una, digamos que discusión eterna de muchos, no solamente en el campo del patrimonio, sino en muchos otros campos educativos, psicológicos, etcétera, sobre lo innato y lo que se aprende, digamos, como proceso, como construcción, ¿sí? Y es lo que estamos hablando del patrimonio. El patrimonio, si fuera algo dado, lo veríamos en todas las comunidades o sociedades alrededor del globo, en todos los momentos de la historia. Sin embargo, eso no es así y no pasa de esa forma. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, entendemos que no es algo dado, es algo que se construye históricamente, casi que en un momento y en un lugar muy determinado, para cumplir unos ciertos objetivos. Y eso me lleva al punto 2, y es que es un artificio. Es decir, es algo artificial, creado por alguien, ¿sí? Y creo que en ese es el punto en el que más concuerdo con este autor, y es el por alguien. Usualmente nosotros entendemos esas activaciones o esas patrimonializaciones, esos procesos, como algo muy general, como una masa que existe allá en la nebulosa y que no tiene un nombre y un apellido. En este caso, y lo que él reafirma y recalca es que sí hay un creado por alguien. Es decir, hay unos objetivos que claro, esos objetivos pueden cambiar en el tiempo. Para eso yo les pongo estos dos ejemplos, pero hablemos primero del de los museos nacionales. Ya les había hablado un poco la clase pasada sobre estos lugares creados muy desde el siglo XIX. Reafirma Prats también, por lo menos en Antropología y Patrimonio, desde el romanticismo, y desde el afán de crear identidades nacionales, ¿sí? En un primer momento, estos museos nacionales son de historia natural, es decir, el objetivo era buscar esas materias primas en estos países latinoamericanos, y eso va cambiando a generar identidad nacional más allá de las materias primas, sino buscando un origen común, creando ese origen común y representándolo a través de objetos en ese museo nacional. Y ahí no para la cosa. Digamos que, por ejemplo, y retomando un poco una conversación que teníamos la clase pasada sobre monumento versus bien de interés cultural versus objeto, ¿sí? Y todas esas definiciones que se han tenido sobre esos objetos, en este caso tangibles, que se les dan a estas estructuras, también tienen un discurso detrás, que es un poco también a lo que recalca más Prats durante todo su texto. Y son estos discursos detrás de. Por ejemplo, el Museo Nacional de Colombia, el lugar en donde fue creado, ese lugar que ustedes ven acá, es ese lugar fue una prisión durante
60 años más o menos, antes de que se creara el Museo Nacional en ese lugar. Esto que nosotros vemos aquí es la entrada en lo que antes era la penitenciaría de Cundinamarca y que en 1946 se convierte en la sede ya definitiva del Museo Nacional. Cuando sucede esto, bueno, en un primer momento simplemente lo que se intentó fue recuperar el bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque era en un lugar que ya se sabía iba a ser un lugar muy central de la ciudad, geográficamente hablando, y que, digamos, sí era parte del trayecto que se daba desde el aeropuerto de la ciudad hasta el centro histórico, ya más colonial. Esto quedaba como un paso. Eso hace que este lugar sea, digamos, inmobiliariamente muy codiciado y en vez de tumbar todo el museo, lo que se hizo en ese momento fue una readecuación para que se pudiera convertir en Museo Nacional. Hasta ahí la historia muy bien y, digamos, normal a lo que sucedió en varios otros lugares del continente. En 1975, o sea, unos cuantos años después, muchos años después, esto se vuelve monumento nacional, ¿sí? Es decir, si ustedes, no sé, si en sus países también, pero en Colombia y creo que en México también, se crean sociedades de arte y ornato en todas las ciudades y ellos eran los que escogían estos monumentos o lugares, digamos, ahorita le podríamos decir patrimoniales, pero que eran de gusto y decoro para toda la sociedad. Eso, digamos que el lugar de preferencia eran los centros históricos de la ciudad para ellos, pero después entre esa sociedad de arte y ornato va transformándose hasta lo que nosotros en los 70 llamamos el Consejo de Monumentos Nacionales, que era ahí como un ente abstracto que pertenecía y no al gobierno. Y ellos fueron los que empezaron a hacer una lista en Bogotá y Cartagena y otros lugares de lo que se considerarían monumentos nacionales. Ellos hicieron una lista entera de muchos espacios y generaron placas y bueno, otras cuestiones que en ese momento no es como ahora que generaba beneficios tributarios, pero pues sí le daban como por lo menos una impronta dentro de los espacios de la ciudad. Entonces, esto hace parte de lo que hablábamos en ese momento. Bueno, eso entonces nos lleva a esta, digamos, diferenciación, aunque no es tan claro que es una diferenciación, tal vez él piensa más como en etapas. Tal vez las palabras que él utiliza sean duras y no sabía muy bien cómo manejarlas para ese momento de ese escrito. Y es esta de construcción versus como invención o en qué, cómo se utiliza ahí, qué fases, cómo era la cosa. Si ustedes se dieron cuenta en ese momento del texto, se vuelve un poco como confuso y no se entiende muy bien. Obviamente porque hasta ahorita lo estaba poniendo en papel y yo creo que sí hacía falta un proceso más de reflexión en torno a esto, pero nos da una buena como intencionalidad en cuanto a que una cosa es construcción y otra cosa es invención, ¿sí? Obviamente la invención le da un tono de manipulación, digamos, despectivo, pero que nos ayuda a pensar no solamente en estos lindos procesos de construcción de memoria y de patrimonio y de activaciones patrimoniales, sino también a estos, digamos, momentos en los que no estamos tan de acuerdo, o por lo menos del cómo son manejadas las cosas alrededor de esto. Él nos habla entonces de dos consecuencias en cuanto a construcción e invención, que es hegemonía, es decir, que todo proceso de patrimonio viene detrás con un proceso de hegemonía, y el hecho de que esa invención no simplemente se hace en cuanto a algunos elementos en particular, por ejemplo, digamos, ese caso en el que no se trata de ninguna medida el de falsificar una obra de arte, por ejemplo, sino el de manipular discursos a partir de composiciones. ¿Cómo se hace esa composición? Tomar objetos que en dado caso sí son originales y tienen una fuerza patrimonial para sacarlos de su contexto y recontextualizarlos. Entonces, para hablar de ese tema, me gustaría poner otro ejemplo porque me parece que así podemos darle como forma a todas estas palabras, y una eran los museos nacionales, que obviamente nos están hablando de una hegemonía, ¿sí?
de estos cambios en el discurso. Ahorita vamos a ver un poquito más también cómo se da eso dentro de un museo, pero también me gustaría hablar un poco de este tema que estuve tangencialmente, digamos, viendo este caso que fue el del paisaje cultural cafetero. El paisaje cultural cafetero tuvo que haber empezado todo este tema hace unos 7, 8 años, tal vez más. Y pues la primera vez que escuché de esto fue en un congreso de historia ambiental. Y cuando empezaron a hablar sobre el paisaje cultural cafetero, me pareció muy interesante que la ponente en medio de un congreso de historiadores realmente no era historiadora y casi que parecía una mujer de ventas de una empresa. Y eso pues a muchos nos incomodó, pero también digamos que nos llenó de curiosidad. En mi caso, por ejemplo, saber de qué se trataba exactamente paisaje cultural, porque era un término que en esos momentos no era muy utilizado. Y en mi calidad de historiadora también, porque lo que sí se podía denotar en un primer momento eran algunos problemas, digamos, históricos en cuanto a procesos y cómo estaban, digamos, simplificando un poco el proceso histórico que se dio en esta zona especial del país. En este caso me gustaría mostrarles en qué paró todo esto. Definitivamente esto fue hace unos años, hace pocos años, en donde desde el gobierno se activó esto que llamaríamos paisaje cultural cafetero. Y no solamente eso, sino lograron volverlo patrimonio mundial. Quiero que me confirmen si pueden ver las manos llenas de café, de esas pepitas rojas, para mostrarles la página, que me confirmen si también la están viendo. Yo no veo ninguna manos con café, perdón. Ah, bueno, discúlpame, ahora pasó a otra imagen pero es una página de internet, ¿sí? Perfecto. Sí, esa es la que están viendo, ¿sí? A mí no me cambia la diapositiva. Ok, espérame un segundo. Sí, yo también veo la diapositiva de los dos paisajes. A ver, ahora sí, deberían estar viendo Ahí esta está. página. Perfecto. Entonces, es muy interesante porque creo que aquí demuestra muy bien lo que nos habla durante todos los textos, realmente, durante los dos textos. Y es, bueno, de dónde surgen estas iniciativas y cómo se dan, ¿no? Digamos que cuando empezó el tema del paisaje cultural cafetero y lo que les digo que fue en un congreso de historia ambiental, pues digamos en un primer momento esto tenía dos problemas y les voy a mostrar a ver si aquí aparecen los mapas. Primero, se tienen que darse cuenta de la calidad de la página web que tienen ellos, o sea, es una cosa impresionante. Usualmente no son este tipo de páginas las que tienen ninguna de estas iniciativas tan locales, digamos. Y lo que se puede dar cuenta acá es un mapa del interior del país. Son unos departamentos, nosotros dividimos el país en departamentos, esas son nuestras unidades administrativas, y son 4 departamentos, 51 municipios o digamos pueblos más grandes en cuanto a distribución geográfica y bueno, un poco de fincas, etcétera, etcétera. Entonces, primero que todo, el hecho de que hablaran de paisaje cultural cafetero nos remitía a un problema y es el hecho de los monocultivos de café que se están dando. También nos hablaba un poco de la bonanza cafetera que se dio en algunos años en este país, sobre todo siglo XX, pero que no hablan del resto de la historia de este mismo territorio, 3, 4 siglos antes, sin hablar de historia precolombina de ese lugar. Y pues bueno, la homogenización de varios departamentos en una sola cultura, etcétera, pues digamos, eso ya para nosotros como historiadores fue nuestro primer grito al cielo de qué era lo que estaba pasando aquí. ¿Qué hicieron ellos? Ellos, primero, pues bueno, ellos hicieron un trabajo muy fuerte con la comunidad, pero no cualquier comunidad, sino la comunidad que hacía parte de estas fincas cafeteras. Y para esto
Y a mí lo que me parece más, digamos, fuerte, no sé si esto sea bueno o malo, pero sí me parece muy fuerte, es el trabajo que hicieron directamente con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, ¿sí? Este es uno de los más grandes, este que está acá, este logo que está acá, es uno de los más grandes, creo que es más, es una imagen que se reconoce en muchos lugares del mundo, y pues digamos que es la federación más grande de fincas de cafeteros de Colombia. Ellos no están trabajando, ellos digamos desde hace unos años, tal vez unos 5, tal vez fue más o menos para el tiempo en que se empezó a hablar de paisaje cultural cafetero, empezaron a tener otras personas, otros cafeteros que no se sintieron incluidos ahí y ellos empezaron a hacer otro tipo de café que ya estaban trabajando en otro tipo de marcas como café orgánicos y café de origen y ellos armaron otra cosa, otro cuento. Pero lo importante es que ellos son de los más fuertes en ese territorio y son tan fuertes que trabajaron directamente con el Sistema General de Regalías, que eso es una cosa muy grande, y con el gobierno de Caldas, ¿sí? Y varios otros, digamos, entes del gobierno. Y aquí es donde tal vez podemos discernir un poco de lo que dice Praxis como lo económico, realmente se influye un poco más en lo político, ¿sí? Esta fue una iniciativa enteramente de la federación para trabajar con la comunidad en un momento donde, digamos, se dieron cuenta que el negocio podría ser no solamente el del café, que se vendía nacional e internacionalmente, sino trabajar también la parte de turismo, ecoturismo y pues todo lo que viene con esto. Esta gente de Federación Nacional de Cafeteros es la misma de Juan Valdez, tal vez identifiquen más la marca. Y ellos dos van de la mano y Juan Valdez obviamente ayuda mucho a la publicidad de lo que sería el paisaje cultural cafetero. De la misma manera, pues si ustedes se dan cuenta, ellos trabajan como si esto fuera una empresa, ¿sí? No una activación patrimonial de la calidad más social que a nosotros nos gustaría, lo cual obviamente a uno lo hace sentir incómodo frente a propuestas como estas, pero trabajan, pero lograron hacer, y eso obviamente requiere mucho presupuesto, lograron hacer un proyecto así gigantesco en 6 años y lograron esta marca de patrimonio mundial, ¿sí? Esto no es solamente una cuestión esto no es solamente una cuestión de lograr y tener todos los estándares que requiere la UNESCO para volverse patrimonio mundial, y no es un entrar por entrar, no es porque sea lindo o no, sino porque definitivamente entrar en la lista de patrimonio mundial también trae muchos beneficios económicos al sector porque se vuelve un lugar un destino turístico y ellos venden, digamos, no directamente aquí, pero digamos lo que sí se promueve es el turismo en todo el sector del eje cafetero. Entonces, bueno, esto trae muchos problemas, como les decía, no solamente por el hecho ambiental, sino por el hecho social, y es la invisibilización de otras comunidades que también habitan ese sector, la invisibilización de los conflictos que ha traído también el monocultivo de café, como es el conflicto armado que nosotros hemos vivido, la violencia, y las comunidades indígenas que habitan el territorio y que no están que claramente no están de acuerdo con los monocultivos de este estilo, y que obviamente esto requiere la extensión de la frontera agrícola, que pues todos sabemos, la deforestación no es buena para ningún ecosistema. Entonces esto trae varias cosas. Sin embargo, y a lo que yo quería llegar, era que precisamente estas son varios de los ejemplos que podemos trabajar sobre estas activaciones patrimoniales y estas invenciones. Todo lo que ellos dicen que es parte del paisaje cultural cafetero no es per se una invención, pero la manipulación del discurso que han logrado allá, pues han hecho ver que esa es realmente la única sociedad que existe allá, la homogenizaron casi totalmente, y pues aparte de todo nos venden la idea pues de que el café realmente es el motor de la región, el único, el que los va a salvar casi que de la desgracia infinita. Entonces,
Estos dos eran como dos casitos que yo quería tratar y trabajar para este tema. Ya esto, pues bueno, hablemos un poco del proceso de patrimonialización y los dos fases que me parece que están mucho mejor descritas en la segunda lectura, que era gestión del patrimonio local, concepto y gestión del patrimonio local, perdón. En donde siento que aquí ya hay más una reflexión más extendida sobre eso. Tal vez si se dan cuenta hubo unos ciertos cambios, unas ciertas continuidades y complejizaciones de lo que él ya pensaba en ese libro, en ese primer libro. Y sin embargo, pues es un texto del 2005, si no estoy mal. Sí, ya tiene 15 años, también ya no es tan reciente. Sin embargo, creo que sí nos dan como buenos puntos de entrada. Uno es, bueno, el proceso de patrimonialización en este texto, entonces tiene dos fases. El primero, la sacralización de la externalidad cultural, y bueno, ese es un término que se saca del sombrero, que es un poquito, si uno no lo lee, es difícil de entender, pero realmente se trata de esta creación de este aura, pensémoslo así, de este aura místico casi alrededor de las prácticas, de las manifestaciones, de los objetos, etcétera, que nosotros consideraríamos patrimoniables, ¿sí? Aquí entonces entra un poco a tratar el pool virtual de criterios, y esos criterios son 3 que él ha manejado siempre, que son naturaleza, historia y genialidad, los cuales son rígidos y flexibles a la vez. Aquí una de ustedes me preguntó exactamente de qué se trataba ese pool virtual y creo que sí es un poquito difícil de entender, pero pensémoslo en un triángulo, ya que son 3 criterios nomás, y lo que él habla es que eso crea unas barreras en donde cada objeto, pensemos, por ejemplo, el paisaje cultural cafetero, por ejemplo, que me parece que trabaja por lo menos 2 de 3 criterios, los trabaja muy bien. Entonces, o bueno, casi que 3, sí. Los 3 no pueden salir, es decir, ese repertorio patrimonial, como él llama, que no solamente podemos hablar de un solo objeto, sino podemos hablar de muchas cosas a la vez, en este caso llamémoslo paisaje cultural cafetero, va a entrar en ese pool. Es decir, en esas 3 barreras, en ese triángulo, dentro de ese triángulo, del cual no va a poder escapar. Naturaleza, historia y genialidad. Cuando él dice que son rígidos y flexibles a la vez, se refiere a 2 cosas. Primero, que sí o sí deben tener alguno de esos criterios, ¿sí? Por ejemplo, cualquier patrimonio natural debe entrar dentro de la categoría de naturaleza. Tal vez no en el de genialidad o el de historia, pero sí o sí en el de naturaleza. Es decir, no se va a salir de ese triángulo porque debe tener ese criterio. En el caso del paisaje cultural cafetero, ciertamente tiene uno que es naturaleza, otro que es historia, que es un poco, digamos, la creación de ella, y, digamos, genialidad, si lo entendemos, no como genialidad en el sentido de creación artística, pero sí en el de genialidad de excepción, que es un poco ya lo que vamos. Pero no se sale de esos criterios. Ahora, es flexible en el momento de creación del discurso, del por qué están en esos criterios, ¿sí? Entonces, y aquí es donde viene tal vez lo que él más le interesa sobre la construcción de esa legitimidad o esa invención, manipulación de esa legitimidad. ¿Cómo se logra eso, por ejemplo, en el paisaje cultural cafetero? Tiene la naturaleza, claro que la tiene, la vimos. Naturaleza, por cierto, que era indómita, pero que fue colonizada. Entonces ahí ya tenemos un discurso alrededor de eso. Fue colonizada para el trabajo campesino, no de cualquier campesino. Ahí viene ya la parte de historia, que es todo el discurso alrededor de lo que nosotros consideramos colonización antioqueña, que son unos colonos de esta extensión de frontera agrícola en nuestro país, que fueron sembrando y haciendo pueblos a través del trabajo duro, etcétera, etcétera. Y la genialidad precisamente del éxito de la campaña de la colonización, pensémoslo ahí. Puede ser que en ese caso no exista tanto la genialidad, pero pues lo importante es que la flexibilidad del discurso nos permite que este paisaje cultural cafetero entre en el pool virtual de criterios.
¿sí? Si trabajamos, por ejemplo, en Museo Nacional, naturaleza, va a ser un poquito más difícil de generar ese criterio, pero el de historia y genialidad lo va a tener. Tal vez no es importante, y bueno, tal vez no es importante que no estén los 3 criterios, pero sí 1 o 2, ¿sí? Que estén dentro de ellos, y pues ya la cuestión de la creación del discurso va a ser, digamos, lo flexible, pero al mismo tiempo lo más interesante en la hora del estudio del patrimonio, ¿no? Porque es cómo se crea ese discurso, bajo qué pretextos casi, y pues qué identidad era la que se quería entonces trabajar. Este sería el primer paso. Y ahí entonces entraría lo otro que habla Prats, y es que hay muchos elementos que están dentro de este pool virtual, ¿sí? Hay muchos, pero no todos ellos son puestos en valor o son activados, ¿sí? Es decir, hay mucho más en el conjunto. En este conjunto, hay mucho más dentro de este conjunto de lo que en este conjunto. Puede ser que lo que esté en el conjunto de puestas en valor realmente sea solo una parte de lo que está en este pool virtual realmente. ¿Y eso por qué se da? Pues precisamente porque esa puesta en valor va a requerir una negociación de qué? Pues de los discursos que ya se establecieron en ese pool virtual, qué tan flexibles fuimos a crear esos discursos, ¿sí? Y eso ahí vamos a hablar de consenso, etcétera, y pues entonces la activación va a requerir de, bueno, empieza, digamos, esa puesta en valor, esa negociación, y al mismo tiempo esa activación, que va a ser, digamos, ese discurso final, en donde vamos a tener una selección, una ordenación y una interpretación. Este discurso puede ser igual o puede ser muy diferente al que teníamos en un principio durante ese pool virtual de criterios, ¿sí? Eso puede diferenciarse en el momento de la negociación. Por eso, y es lo que él explica ahí, por eso es que no todo lo que estaba en el pool virtual va a entrar en la activación patrimonial. Bueno, ahí entonces entramos al tema del símbolo, que ese también es un poco, digamos, tiene mucho que ver con el hecho de que no todo lo que está dentro del pool se activa. Y eso se hace precisamente por versiones ideológicas de la identidad, que pues, digamos, estoy totalmente de acuerdo con Prats, toda versión de una identidad es ideológica, y pues, bueno, podríamos entrar directamente al debate sobre qué es la identidad y los problemas que ha tenido, pero les voy a recomendar un texto, lo voy a dejar aquí en el chat y también lo voy a buscar para dejárselos como lectura complementaria. Hay unos de Stuart Hall, que habla, es uno de los que más tiene textos sobre el tema de la identidad. Les voy a escribir aquí el nombre del teórico, pero él habla mucho y tiene textos muy interesantes ya hablando de identidad aquí en Latinoamérica y esa construcción histórica de la identidad. Creo que uno de los problemas más grandes de ellos pues va a ser la invisibilización de algunos sectores, ¿no? Que a veces se da por esa identidad. Entonces, esta eficacia simbólica, hablemoslo ahí, diría yo que es lo que está en medio entre esa sacralización de la externalidad cultural y la puesta en valor y activación patrimonial. ¿Qué es lo que nos indica que puede ser en últimas activado y no? Pues va a ser esa eficacia simbólica. ¿Cómo se da? Pues, o bueno, ¿qué determina esa eficacia simbólica? Primero, que la contextualización tenga en cuenta, es decir, el discurso tenga en cuenta a la sociedad, digámoslo en ese caso, o mejor a ese público o esa parte, esa comunidad a la cual se quiere llegar, es decir, que sea eficaz, que tenga un nivel de consenso, y eso solamente se logra si tenemos la primera, y que pues en ese caso que haya una condensación, digamos, justa o por lo menos equilibrada de atributos y significados, ¿sí? Si no se logran estos 3, pues no va a haber una eficacia simbólica y por lo tanto pues no va a salir de ese pool virtual, no va a ser activado de ninguna manera hasta que, digamos, la identidad o, bueno, las necesidades, las urgencias identitarias, como dice Prats, sean las necesarias para que se active ese patrimonio.
Aquí entonces ya viene el juego central de Prats y es quién va a activar ese patrimonio, ¿no? Que es, digamos yo, la tesis central, por lo menos, de este autor durante toda su vida, todavía, y que deja de lado algunas otras cosas que podríamos hablar y que, bueno, ya hemos hablado un poco pensando el ejemplo de paisaje cultural cafetero. Y es el hecho de que para él no es la sociedad, precisamente, empezando porque para él la sociedad, concuerdo completamente, lo hemos utilizado como una, digamos, casi que excusa al hablar de patrimonio, pensando en la sociedad como un ente primero homogéneo, y pues segundo, siempre se ve como una masa borrosa sin cara ni cuerpo, ¿sí? Entonces, eso no es el quien lo activa, precisamente ese patrimonio. Lo que él sí nos dice es que el que lo activa tiene nombre y apellido, aunque a veces sea difícil de encontrar, no hay una cara, digamos, o presente durante estas activaciones patrimoniales, pero ciertamente sí hay alguien detrás, hay un agente social detrás de esa activación. Y en lo que sí funciona en la sociedad es en el de darle una cierta legitimidad desde el discurso, es decir, ese consenso. En ese caso sí entra esas comunidades, pero que a mí sí me gusta ponerles también nombre y apellidos y digamos, organizaciones sociales, por ejemplo, organizaciones de base, que sí son las que vienen a enfrentar un poco o a terminar de legitimar esas primeras intenciones de activación patrimonial, ¿sí? Retomo un poco entonces lo que pasa, que eso está muy acertadamente escrito en la página 33, no la voy a leer por completo pero para que vuelvan un poco a esa página, me parece muy interesante y casi que central en todo lo que él dice, y es hablar un poco de eso precisamente. De aquí él pasa a decir específicamente que quien activa entonces es el poder político, en este caso siento que él hace un juego entre hablar de política en un concepto muy, muy abierto, como después juega a hablar de política en entes gubernamentales muy específicos, nacionales, locales, etcétera, o internacionales, ¿no? Pero él juega en lo político en esas dos canchas todo el tiempo, ¿sí? Entonces, él es un poder político el que activa, sí. Él le da mucha preponderancia a las organizaciones ya gubernamentales estatales, bueno, muy definidas. Y pues eso siento que es un poco debido al momento en el que se escribe el texto, en el 97, que es la primera edición del texto. Creo que sí es un momento en el que, por ejemplo, aquí en Colombia, y creo, bueno, esa es una de las primeras, pero otros países ya durante esos años empiezan a generar nuevas leyes de cultura en donde se abre el campo a nuevos patrimonios, a nuevas definiciones de museo, etcétera, etcétera, como una renovación de lo que nosotros entendíamos por cultura también. Y siento que es ahí donde entran muchas de estas activaciones patrimoniales que, digamos, estaban en deuda casi, y entran ahí. También si ustedes se dan cuenta, muchos en estos años 97, 2000, empezamos a hablar también de derechos culturales y se juntan como parte importante de todo este juego del patrimonio y de la cultura en general en nuestros países. Entonces, yo creo que responde un poco al momento, pero al mismo tiempo siento que desde el 97 hasta el día de hoy también se han dado casos de, si no resistencia, por lo menos sí de otras formas de darse esas activaciones patrimoniales. Pero sobre esto quiero que hablemos directamente y específicamente en la siguiente sesión, sobre estos juego, colectividad versus, o bueno, mejor dicho, los usos y abusos políticos del patrimonio, que sería nuestra siguiente sesión. Ahí hablaremos de este juego que se da. Bueno, aquí para seguir hablando un poco del segundo texto que teníamos, que era sobre patrimonio local, me pareció muy interesante. Tal vez fue un poco difuso al final,
porque siento que si bien, y si ustedes se dieron cuenta, todos los estudios de caso que él tiene son sobre Cataluña, pues parece que no había hecho una reflexión muy larga o por lo menos sensata sobre qué era este patrimonio local. Y vuelvo y repito, siento que también es una cosa del momento, porque veníamos como en una deuda, digamos, histórica, entre comillas, de lo que era patrimonio y de estas otras cosas que no habían entrado como patrimonio, que esto local, pues es algo más del 2005 para acá, de verdad. Es un boom que se tiene, que yo creo que también es como esa utilización desde las organizaciones sociales de base que se dan de este término. Entonces, él hace una primera comparación, bueno, digamos, diferenciación entre lo que él cree que es patrimonio localizado versus el local, que me parece muy interesante, y es hablar del localizado, que si bien es en un lugar especial, no necesariamente es de este lugar, y que viene acompañado del turismo. Y yo creo que ahí él estaba pensando precisamente de toda la oleada de ecoturismo que se vino trabajando desde desde esta época, ¿no? Y estoy pensando en ecoturismo precisamente porque él después habla de lo que para él es patrimonio local realmente, y es no que son patrimonios que simplemente les compete a esa comunidad y que para otras personas que vinieran de afuera, pues no tendría como mucho significado. Lo localizado sí. Y pensemos nosotros como turistas, ¿sí? Como personas que vamos a viajar a otros lugares. Digamos que por nuestros conocimientos y nuestros campos de experticia y laborales, pues nosotros ya sabemos algunos museos extra, vamos a, por ejemplo, a mí me gusta mucho visitar iglesias cuando voy a otros lugares, porque entiendo, digamos, el significado histórico que estas tienen, y lo identifico como una parte muy importante, por ejemplo, de un pueblo. Sí, por lo menos de un pueblo latinoamericano católico. Entiendo la importancia que tiene y el lugar de reunión que se vuelve, ¿no? Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, mucho visitar iglesias, pero desde mis campos de experticia, obviamente. Igual, y eso no, digamos, eso no quita lo anterior, también voy muchas veces a esos lugares pensando de que lo más importante es precisamente lo ecoturístico también. Sea como sea, aunque a veces me he encontrado, y creo que todos tal vez, nos hemos encontrado con esta disputa interna entre lo que es ecoturismo y lo que también uno sabe que le está haciendo al ambiente en el que llega, ¿sí? Por ejemplo, estos hoteles o hostales en medio de la nada, pero que uno se da cuenta que todos los desechos de cocina, etcétera, o que el río al que uno va a ir a visitar es ahí a donde está llegando todos los desechos de cocina, por ejemplo. Entonces uno se da cuenta que el impacto, pues, de este ecoturismo tampoco es tan bueno en un medio y largo plazo en ese territorio, en ese ambiente. Entonces creo que eso es a lo que se refiere con localizado versus lo local, que ya serían esfuerzos locales muy específicos de activación patrimoniales, ¿sí? Y entonces ahí él empieza a hablar de esa triada que ya habíamos hablado de la clase anterior, que era patrimonio, identidad y memoria, y él habla de que la memoria específicamente va a entrar en juego en el patrimonio local. Personalmente creo que también entra en el digamos, en activaciones patrimoniales a mayor escala, pero sí es cierto que en estas locales es donde con más fuerza se va a ver. En un primer momento, entonces, él habla que cuando él habla de lo ideológico, en este caso él habla de la identidad, ¿sí? Se torna en una identidad desde lo vivencial, ¿sí? No desde un interés ideológico cuasi político, sino desde lo más vivencial de las relaciones humanas y de lo que él llama la intersubjetividad de las personas que conviven en ese entorno. Entonces, aquí entra el significado, entra estos criterios, estos primeros criterios, y con ese significado, pues la memoria, ¿no? Y aquí entonces entramos al otro problema de la memoria, que pues es un tema interesante y que me parece que él no lo tiene tanto en cuenta, también tal vez un poco desde su lugar de enunciación, que es Europa, pero que aquí en América Latina, para nosotros,
sí, para mí entra desde un principio al pool virtual que ya teníamos enunciado. La memoria entra ya con mucha fuerza en espacios como los de Latinoamérica y en espacios patrimoniales o que es de pronta o de activación patrimonial, que tienen que ver mucho con la memoria y como nosotros la entendemos de post-conflictos, ¿sí? Post-conflictos sean post-dictaduras, post-conflictos armados, como en el caso de Colombia, post-revoluciones, como el de México y su revolución mexicana, post, por ejemplo, post-violencias menores, como el de violencias barriales, ¿sí? O el de jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que aquí esa memoria sí entra mucho más en juego y siento que es también desde el sentido de que Europa ha visto la memoria desde otro lugar, no sin decir que ellos fueran los primeros en hablar de memoria, pero para ellos ya pareciera que fuera algo como del pasado y siento que también es porque entró mucho el juego del turismo con mucha fuerza, cosa que acá, si bien es cierto que sí entra con mucha fuerza el turismo, estos espacios de memoria no son los más turísticos, pero sí son los de más fuerza simbólica para muchas, muchas personas. Sobre esto y de la memoria, pues siento que sí se merece una sesión especial y esto va a entrar en la cuestión de política, ¿sí? de estos usos y abusos de la política, pensando en la memoria como el deber de memoria, ¿sí? Y de esa memoria de las víctimas, ¿sí? Ese sí creo que es un tema muy, muy bonito en cuanto a activaciones patrimoniales y que creo que realmente tiene mucha fuerza y que identifica mucho a América Latina con otras regiones del mundo, o por lo menos con la parte más eurocéntrica y hasta norteamericana de lo que sería activaciones patrimoniales. Entonces sí creo que sobre eso vamos a hablar mucho más en otras sesiones. Bueno, sobre patrimonio local, él termina hablando sobre la ruta, que me parece muy, muy interesante. Es una visión metodológica que podemos nosotros seguir utilizando como en nuestros campos de experticias profesionales y que creo que da luces sobre cómo se debe trabajar en campo, pero pues también nos habla de los recursos que se necesitarían para eso, ¿no? Él habla primero de que obviamente él es antropólogo, entonces él dice que debe haber un antropólogo en zona para hacer trabajo de campo y creo que también eso es un poco desde la subvaloración que se ha dado de estos profesionales o bueno, científicos sociales, llamémoslos así, en campo y como muchos sí se han retraído de ese lugar de trabajo y pues se vuelven casi como de escritorio, ¿no? Como antropólogos de escritorio, historiadores, sociólogos de escritorio. Entonces, él habla acá de esa ruta y de cómo sí debe haber una persona con estudios, un científico social en campo. Yo lo completaría como científico social más que un antropólogo, porque siento que ya todas estas tienen una experticia también para trabajo en campo muy específico, no solo profesional. Entonces él habla que no antropólogo, pero bueno, digámosle científico social que trabaja en campo, es muy necesario y que empieza a hacer un diagnóstico largo, pero no eterno, en campo. Después, y él mismo, digamos, va a empezar a generar este grupo de agentes culturales que son en últimas con el antropólogo los que van a liderar toda esta ruta de activación patrimonial. Esto obviamente no sin que desde un principio se haya pensado un tema o una posible activación patrimonial. Esto no es algo que surge de la nada o porque alguien quiere, bueno, vamos a activar algo patrimonialmente y que la sociedad escoja, vuelve y juega el hecho de la sociedad, sino que ya alguien viene con una idea, un proyecto, y aquí lo que se va a hacer es una indagación directa con la comunidad para ver el consenso, el nivel de consenso que hay, la eficacia simbólica que habría con un discurso, etcétera, ya pensado, o cómo se podría generar ese discurso, ¿sí? Entonces va a haber un grupo de agentes culturales y él invita mucho a que se haga desde un primer momento una estrategia de divulgación. Él habla específicamente de una exposición temporal en un lugar de memoria, pero al mismo tiempo digamos, abre este campo de estrategias de divulgación a cosas más grandes, ¿sí? Y aquí, bueno, aquí puede dar la imaginación a todo lo que nosotros
queramos, digamos, yo desde mi campo, más desde la pedagogía, tal vez un poco también desde la curaduría, obviamente esas estrategias se multiplican por 1000, que tienen la misma finalidad que él mismo habla, y que es un poco el recolectar la información de más, antes, pre y post de la estrategia de divulgación, una recuperación de lugares, si se hace en un lugar de memoria de la comunidad, cohesión del grupo de trabajo y por tanto ver también, pues por último, el sentido y la viabilidad de esa activación patrimonial. Entonces, con todo esto junto, uno hace esa estrategia de divulgación. Ahora, ¿qué debe ser una exposición? Digamos que para mí eso sería lo más convencional. Hay muchas otras formas de hacerlos. Hay algunos otros que, por ejemplo, trabajan recorridos, es decir, caminatas en diferentes momentos de la semana, un mes, lo que sea, lo que nosotros queramos darle de tiempo, en donde con la misma comunidad se construyen estas rutas, digámosle, patrimoniales, que son muy de caminar el lugar que se haya escogido. Se generan diferentes rutas, por ejemplo, en donde esas personas también hablan en estos puntos, en estas paradas, y desde ahí también se empieza a hacer unas generaciones de herramientas, por ejemplo, de historia oral, de recolección de información, etc. Esto llama a otras cosas. Esas serían las más convencionales. Hay otras que pasan, por ejemplo, esta otra estrategia de divulgación que ya pasa por lo audiovisual, sería esa generación de mini videos, mini documentales o podcasts o videocast, en donde se invita a la misma comunidad para que ingresen ese documental y se vean a sí mismos en la pantalla. Esto también no simplemente puede ser, esto puede ser transmitido por medios web o estaciones locales de televisión, hasta internacionales, YouTube, etcétera, etcétera. Es decir, también pienso que se trabajó mucho desde el 2005, pensándolo desde el 2005, pero pues ahorita tenemos 1001 ventajas simplemente desde la transmedia de la web, ¿sí? Para trabajar este tema de la divulgación. Sin embargo, lo que él habla sobre los beneficios y las potencialidades de esta estrategia hace que ingresen dentro de la ruta. Digamos que él para hasta acá, pero pues de ahí tendría que haber una sistematización de la información recolectada, y con eso se crea el discurso, ¿sí?, que estábamos hablando para la activación patrimonial, y pues después se tiene que dar un producto, ¿sí? En este caso el producto sería pues la activación patrimonial de alguna forma, ¿sí? Por ejemplo, generando un evento repetitivo año tras año, por ejemplo, o de un espacio cultural específico para esa activación patrimonial, o por ejemplo, aunque ahí él habla que esa sería la forma más sencilla, pero por ejemplo de restauración o reeducación de un espacio, de un lugar de la memoria que había sido olvidado por la comunidad. Ahí ya sería también, igual que la estrategia de divulgación, infinita de las formas de activación patrimonial, pensando sobre todo en patrimonios locales que no sean tan tangibles, ¿sí?, como el de un lugar tangible de memoria, sino pensando en expresiones, manifestaciones culturales e identitarias como las referentes al patrimonio inmaterial, ¿no? Y esa es otra de lo que él casi no toca en estas lecturas, el patrimonio inmaterial, y pues todas las oportunidades, pero también peligros que acarrea ese patrimonio inmaterial. Nosotros hablaremos de patrimonio inmaterial, sobre todo en la última sesión, para trabajar el aspecto jurídico, porque creo que primero el patrimonio inmaterial es uno de los últimos patrimonios, digamos, puestos sobre leyes, puestos sobre el papel, ya más desde la burocracia y desde las políticas públicas, y eso pues lleva a muchos problemas, y es que todavía no se ha podido dar bien una línea, una ruta para trabajar ese patrimonio inmaterial, y de eso sí se han aprovechado demasiado, digamos, no solo poderes, yo diría que no casi los poderes políticos, sino los económicos. Y pues bueno, lo que les digo, trabajaremos un poquito más en la última sesión sobre ello. Las dos puntualizaciones, y con eso terminaré lo referente a las lecturas, es con las que termina el primer texto, que creo que son importantes de hacer, es que la activación patrimonial no es el único ni el principal procedimiento de representación simbólica de la identidad. Con esto él hace, digamos, hincapié en algo, y es que
si bien ahorita nosotros estamos en un boom de la patrimonialización, este no ha sido históricamente, no ha sido el único, ni ha sido el principal. Tal vez ahorita sí podamos pensarlo como lo principal, como una forma de negociación cultural de identidades, o de ponerlos por lo menos en la mesa de negociación, pero pues no ha sido el único. Les pongo acá un ejemplo entonces de la celebración del centenario, ¿sí? Bueno, el centenario en 1910 de Colombia, que es un momento muy interesante de la historia nacional, y creo que no solamente aquí, sino en toda Latinoamérica, en donde se empieza a dar estos primeros 100 años de la independencia, de un origen fantástico de la nación, y bueno, real a partir de las guerras, y cuando empieza estos 100 años, esta celebración, primero, ¿en qué año? Sí, aquí se dio en 1910, aunque nuestro proceso de independencia dura de 1810 a 1819, y así pasa en toda Latinoamérica, pero los 100 años se celebran en 1910, y eso genera una pregunta, no de la gente del común, no de organizaciones sociales de base, sino de las élites sobre del cómo se iba a celebrar eso. ¿Cómo se hizo? Pues a través de una exposición nacional, digamos, una copia de lo que serían las exposiciones universales, y se da pues en un lugar muy especial que es, digamos, en la 26 con Séptima, que en este caso sería como una parte del centro histórico de la ciudad, que conecta, es muy cerca del Museo Nacional, entonces conecta el aeropuerto con el centro histórico, sería con la finalización de la parte histórica de la antigua Bogotá. Entonces se hace ahí la exposición nacional. Estas dos son fotos de 1910, en donde se arma en estos pabellones. Como las exposiciones universales, estos fueron pabellones que se construyeron en unos cuantos años, y después de que se acabó la exposición se tiraron. Pero lo importante de aquí es que no hubo como tal una activación patrimonial, porque estos espacios se tumbaron, pero las representaciones de identidad fueron muy importantes que se dieron ahí. Por ejemplo, para estos años, la Academia Colombiana de Historia generó un concurso para crear un manual de historia de Colombia, que fue un manual que se utilizó desde 1910 hasta 1970, más o menos. Entonces, obviamente con múltiples ediciones de sumar o cambiar algunos textos, pero en general el mismo texto fue el que duró por 40 años, un poco más de 40 años, y la misma narrativa sobre la historia nacional. ¿Sí? Asimismo se generaron diccionarios, obras, bueno, ya empezaba un poco la fotografía, coreografías, bueno, del tipo bandas de marchas, con, bueno, y también las cuestiones de los símbolos patrios. Obviamente eso ya venía desde finales del siglo XIX, pero aquí se retoman con fuerza, y se hace toda una celebración de fiestas patrias durante todo 1910, de fechas que se fijan y que empiezan a generar como discursos nacionales del origen de la nación. En estos años, 1910, si ustedes se dieron cuenta, el Museo Nacional ya tiene una sede propia hasta 1946, entonces en este momento, donde podemos decir que patrimonio y museo van muy unidos, muy de la mano, aquí en estos momentos no hay una activación patrimonial como nos la relata Prats, ¿sí? Sino que aquí se da otra cosa, ¿sí? Otra generación de discursos, de símbolos, de identidades, se da desde otro origen, que podríamos decir nosotros es un poco desde la invención, pero pues también desde la construcción. La segunda puntualización que hacen es que el patrimonio es un campo de confrontaciones, y en eso yo sí creo que es algo que a nosotros usualmente se nos olvida. Y, por ejemplo, en el caso de los monumentos públicos, cuando empiezan a haber estos debates públicos que casi, pues que se vuelven muy álgidos, por decirlo menos, pues nosotros nos sentimos incómodos en ese momento. Pero históricamente y desde siempre, el patrimonio siempre ha sido un campo de debate, de disputas, de confrontaciones, ¿sí? De
de memorias débiles que después se vuelven memorias fuertes y que reemplazan esas débiles, ¿sí? De lugares que en un momento no fueron importantes, pero que pasó algo ahí o que simplemente alguien recuerda o alguien encuentra y ¡boom!, se vuelven activaciones patrimoniales con una gran eficacia simbólica, o a veces simplemente la pierden, ¿sí? ¿Y esto por qué es? Pues al sí mismo, porque es una construcción social. Y como construcción que es, pues los objetivos van cambiando, los discursos van cambiando, las urgencias identitarias cambian a través de los tiempos, y eso genera estas confrontaciones. Esto ese no es un texto que se encuentre fácilmente, pero cuando nosotros sí vemos libros sobre historia de los museos aquí en Latinoamérica, es más fácil reconocerlos desde los museos. Les voy a poner un ejemplo desde el que más conozco, pero ustedes podrían verlo también en el Museo de Historia Nacional de México, del Bosque de Chapultepec. En ese también han habido cambios muy parecidos a estos que les voy a mostrar, y que es tan básico como la museografía, ¿sí? En la museografía, cómo se ven esas confrontaciones del discurso. Entonces aquí tenemos la sala de banderas del Museo Nacional. Esta es una foto del museo como era en 1950 más o menos, o sea, 4 años despuesito de la reapertura, ya dentro de la que sería su sede definitiva. Y vemos que en el fondo tenemos aquí, bueno, este es un momento muy bonito del museo, en donde lo mágico se combina con lo real y, digamos, la tradición oral en su forma más mítica. Se genera un discurso nacional, ¿no? Por ejemplo, esto que estoy resaltando al fondo, esa armadura, pues según eso es del fundador de la ciudad, del fundador español de la ciudad, de Gonzalo Jiménez de Quesada. Y en los 70, cuando se vuelve a revisar la armadura, pues claramente llegan a la conclusión de que pues no, por datación no puede ser la armadura de este personaje, pero bueno, esto queda más en la anécdota, pero pues nos habla un poco de cómo se está generando los discursos de este lugar. Se llama Sala de las Banderas precisamente porque tienen todas las banderas que se le regalaron al museo desde las guerras de independencia, de las diferentes banderas que tuvo la nación hasta que se consolidó en la que se conoce actualmente. Pues bueno, no tenía como tal un discurso muy pensado, más allá del de mostrar muchos objetos a la vez que aludan pues un poco también a la nación, ¿sí? Esta es una de las salas más grandes del museo, entonces también por eso es que se logran muy buenas fotografías y un muy buen registro fotográfico en el tiempo de lo que se hizo en este lugar. Si ustedes se dan cuenta, esto tiene un segundo piso, o por lo menos logra una sensación de espacio gigantesco para la sala de exposiciones. Bueno, esto fue en 1950. Después hay una readecuación de todas las salas del museo con una nueva dirección y pasa a estos años que son en 1980 más o menos, 1975, 1980, que se vuelve a abrir con otras nuevas exposiciones todo el museo. Si ustedes se dan cuenta, el nombre de la sala ya de por sí cambia, ya no es Sala de las Banderas, sino Fundadores de la República, y esta era en el discurso, en el guión curatorial, en la primera sala de todo el museo. Es decir, la nación, o bueno, la historia de la nación comienza con los fundadores de la República. Entonces aquí aparecen menos objetos, ya las banderas no aparecen en ninguna parte del museo, estas las guardan, y empiezan aquí, por ejemplo, tenemos este que es si no es la muerte de Simón Bolívar, es la muerte de Francisco Puebla Santander, las dos se parecen mucho. Entonces es una de ellas, del fondo aparecen héroes de la independencia. Bueno, seguimos entonces un poco esta historia heroica, pero ya le ponemos, digamos, un orden más pensado, y les damos una sola sala, una sola pared para ellos. Y acá vienen algunos objetos como la imprenta. Sí, esto es la imprenta. Y por acá deben estar los sables, las espadas de Simón Bolívar durante la guerra. Entonces todo esto hace parte de esto. Lo importante aquí es entonces el cambio, ¿sí?
y el cambio del discurso que viene. Esto no fue sin que pasaran un poco de disputas que por ejemplo, en este caso aparecieron, fue todas en periódico, por eso les digo que a veces es interesante ver qué es lo que pasa en los periódicos, se muestran muchos en las editoriales, todos los enfrentamientos de mucha gente que uno no espera ni siquiera encontrar, y ahí aparece, dando su opinión o diciendo por qué sí, por qué no. En este caso, no fue contra esta sala en particular, aunque en esta también dijeron que habían dejado muchas cosas guardadas y que no las estaban mostrando aquí, o sea, querían una sobresaturación de objetos, pero que para ellos era muy importante mostrar. Y eso hizo que esta sala cerrara, y en general el museo cerrara, y 5 o 6 años después volviera otra vez a reabrirse con otro discurso completamente diferente que se parece más al primero. Y por último, tenemos la sala que actualmente está, que es la Sala Memoria y Nación, que me parece también igual muy interesante. Esta es la sala que más ha tenido inconvenientes de toda, y es el inicio de una nueva renovación del guión curatorial de todo el museo, y que se da precisamente con el bicentenario de la independencia. Vemos también estos tiempos como se repiten, como igual vuelven otra vez a hacernos preguntar sobre el origen de la nación, ¿no? En este caso se llama Memoria y Nación, y como pueden ver, la museografía ya de por sí es totalmente diferente, pero pues además de eso combina un poco de cosas, por ejemplo, como esto colonial. Por ejemplo, entonces aquí ya el inicio de la nación no es de por sí la independencia, sino que, por ejemplo, aquí ya tienen en cuenta toda la época de la colonia, y aún más que eso, tienen en cuenta elementos indígenas, como los que están acá, los pensaderos, que son propios de muchas comunidades indígenas del territorio nacional, y que pues también hacen su aparición en esta sala, ¿sí? Con elementos muy, no solamente de pintura, sino también fotografías, etcétera, etcétera. Y objetos que nosotros diríamos patrimoniales, ¿sí? Todo esto hace parte, y pues esta sala en particular, esta que les estoy mostrando acá, es como la conclusión de una serie de debates, ¿sí? Esta sala no abrió en el 2010, sino unos años después. Realmente la sala para el Bicentenario se abrió en otra sala, que era la sala de la Independencia. Primero se abrió allí, y cuando se abrió, pues hubo un problema tan grande que como a las 2 semanas de que se abrió, se tuvo que sellar, que se tuvo que cerrar. Tuvieron que hacer unas modificaciones a las salas para poder volverla a abrir. Porque a quien no le gustó, pues bueno, ahí viene la cosa. Ahí eso tiene unos nombres y unos apellidos muy específicos. Esto no fue un problema de consenso con la sociedad, sino con unos personajes políticos que son plenamente identificables, y que hicieron que pues no se pudiera, digamos, mostrar, porque pues no, digamos, hubo una como campaña de desprestigio frente a lo que estaba haciendo el museo con sus salas, ¿sí? Esto también está pasando actualmente, pues no en el tamaño que pasó con esa sala en particular, pero sí con toda la nueva, digamos, readecuación del museo en cuanto a sus obras y sus guiones curatoriales, que ya son más de carácter temático más que cronológico, y ha tenido miles de disputas y de confrontaciones con muchas personas que están ahí. Entonces, bueno, era un poco para hablar de esas dos puntualizaciones que estaba haciendo el autor, y que me parecen súper importantes si uno quiere seguir hablando tanto del tema del patrimonio como de los museos. Bueno, aquí los dos se cruzan, ¿no? Se cruzan no simplemente para digamos, para pensarse que dentro del museo pues sí hay cosas patrimoniales, sino para pensar en que toda construcción viene con unas disputas, en este caso pues siguiendo prácticas políticas, pero pues también podríamos hablar las económicas, por ejemplo, quiénes son los patrocinadores, como lo habíamos hablado en el paisaje cultural cafetero, quiénes son los patrocinadores que están detrás de esto, quiénes son los que están poniendo la plata, quiénes hacen que esa activación continúe, digamos, poniendo el dinero de las becas, etcétera, los estímulos que se están dando para que los investigadores sigan haciendo su labor, o simplemente quienes cortan todo el proceso porque ya no hay plata, porque no dejan que el gobernante dé el dinero para que sigan con ese proceso de activación patrimonial, etcétera.
Me quedan entonces estas preguntas que ustedes me hicieron dentro de los foros. Por eso me parecía muy interesante que mientras que fueran leyendo, fueran acumulando preguntas para pues crear estos espacios de dejar muy claro también para en el momento que yo voy creando como el discurso que vengo a plantear, también ahí puedo estar resolviendo algunas de estas dudas. Entonces, sobre la primera lectura, me pregunta que por qué se tiene como paradigma legitimar la realidad social. Y bueno, esta es una pregunta, no sé si la entendí bien, pero me parece que es una pregunta muy interesante, aunque también sería muy complicada de contestar, porque pensaría yo que habla un poco de esas necesidades humanas y sobre todo del siglo XIX, hablando desde el siglo XIX para acá, de esa legitimación. ¿Qué es lo que pasa? Y digamos, yo lo pensaría mucho, obviamente soy historiadora, desde procesos históricos de que antes en el antiguo régimen, por ejemplo, y cuando hablo antiguo régimen, hablo de los momentos en que Europa estaba totalmente gobernada por reyes, la legitimación social que se necesitaba o la legitimación del orden del mundo era que pues el rey estaba decidido por Dios y por lo tanto él era el que debía gobernar, fin. ¿Sí? De ahí pues no se hacían más preguntas, no se pensaba en ningún otro tipo de organización social, etc. Creo que cuando eso cambia durante la Revolución Francesa, y es un miedo que dura todo el siglo XIX realmente, se pierde esa cabeza, entre comillas, y se empieza a pensar, bueno, si no es el rey, entonces ¿quién? ¿Sí? Entonces, mi primera respuesta a esa pregunta es, ¿por qué? Pues porque tú necesitas legitimar no solo la realidad social, sino las gerencias políticas, ¿sí? ¿Quién es el que va a mandar entonces? Y por eso entonces empieza todo este juego de la generación de una ciudadanía en contraposición al súbdito, quien es no solamente el que acata órdenes o órdenes reales, ¿sí? Sino el que empieza también a ver por su propio ser, por su propio individuo, por su propio sujeto social de derechos políticos, etc. Entonces ahí ese paradigma cambia y eso hace que esa nueva realidad social deba ser legitimada de cualquier forma. ¿Cómo empieza a ser legitimada? Pues yo creo que en este caso sí es muy importante y siempre pensar desde la filosofía, ¿no? Y ahí empieza Kant con la mayoría de edad y todos estos personajes empiezan ya a hablar de una individualización, ¿sí? De una mayoría de edad, de un sujeto de derechos, o bueno, un sujeto político por lo menos, y eso pues ayuda a legitimar un poco. ¿Cómo termina de legitimar no solamente esa realidad social, sino la realidad política en la que vives? Pues bueno, con la generación de naciones, ¿sí? Y creo que en uno de los dos textos, creo que es en el segundo, él habla, en el primero habla desde el romanticismo y esa legitimación de la nación, que creo también deberíamos ponerlo dentro de nuestro paradigma de tres, patrimonio, identidad y memoria. Yo pondría ahí nación también. Pensémoslo también desde ahí, porque viene muy junto con la generación de patrimonio, digamos, con los procesos históricos atados al patrimonio, viene la nación. Sí, la nación es nuestro marco de referencia jurídico, económico y político para la activación de cualquier patrimonio. Y para la activación de cualquier patrimonio que queramos que sea reconocido por la nación, ¿sí? Entonces, no siempre pensando en el reconocimiento de nación, necesitamos la activación patrimonial. No siempre, no en todos los casos, pero pues sí en la mayoría. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Pues bueno, hay necesidades, hay urgencias identitarias, volvemos otra vez al término de Prats, que me parece genial, para legitimar esa realidad social. ¿Por qué? Pues porque si no, nosotros no tendríamos sobre qué base estamos jugando, ¿sí? Sobre esa primera lectura también me preguntaron sobre el pool virtual. Bueno, sobre la primera y para cerrar, bueno, eso es un tema de debate que podríamos hablar aquí 3 horas simplemente sobre eso, pero espero haber contestado un poquito la pregunta. Si no, ahorita no sé si la que me hizo la pregunta está ahorita todavía aquí en esta sesión, y si no, pues en el foro también me puede decir si le quedó resuelta la pregunta o si iba por otro lado la misma.
La otra pregunta que me hicieron fue sobre el pool virtual y me pareció tan central que espero haberla resuelto durante la sesión, porque me pareció espectacular. Tal vez no era tan fácil de entender y creo que sí hace parte central de la argumentación que tiene Prats sobre los criterios, por lo menos, de patrimonialización. Entonces, por ese lado, sí espero haberla resuelto. Sobre la segunda lectura, bueno, esa sí tuvo más preguntas. Creo que por el hecho de que fuera más corta, generó más dudas. Y bueno, la primera es sobre la puesta en valor. La puesta en valor ha sido discutida por otros organismos. ¿Cuál ha sido su postura? Bueno, devolvámonos un poquito a esa diapositiva. Y pues bueno, aquí podríamos hablar de muchas cosas. Esa negociación se da dentro de muchos espacios. Creo que aquí tendremos que hablar caso por caso, no en general, porque esta negociación se da desde el organismo político que quiere hacer la activación versus con pues, esta sociedad, y pongámosle nombre y apellidos, organizaciones sociales de base, digamos gremios económicos, también podría entrar ahí, pues el que quiera entrar en este campo, aunque para mí serían esos dos principalmente los que se entrarían a negociar. ¿Cuáles han sido sus posturas? Pues bueno, tendríamos que ver caso por caso cuáles han sido esas posturas, porque yo creo que depende específicamente de qué es lo que se quiere activar y si hay un consenso o no hay un consenso. Y en este caso hablaríamos de si hay una eficacia simbólica o no. ¿Sí? En general, si entonces a la pregunta se refiere a si hay otras formas de puesta en valor, creería yo que no. Personalmente no pienso, no se me ocurre por lo menos un caso en donde esa puesta en valor no haya sido discutida por otros organismos. Tal vez, y realmente estuve buscando todo ese ejemplo bastante, intentando acordarme, pero sé que, por ejemplo, habrían otros casos en el caso brasilero, ¿sí? De universidades ayudando a hacer activaciones patrimoniales a comunidades indígenas para generar museos comunitarios, ¿sí? En este caso, y me parece muy interesante, es que la universidad toma el lugar de ese organismo político, de nacional, local, municipal, etcétera, en este caso estatal, pero pues la universidad en sí misma era una universidad estatal de Brasil, entonces si no estoy mal, fue la de Pará o la de Belém, una de esas dos, ellos fueron los que ayudaron a generar toda esa ruta para activación de patrimonio local, como lo comentó Prats, más o menos fue algo así, que trabajaron con esa comunidad y al final lo que hicieron fue entregarle el museo a la comunidad. Ellos ya después de eso no se metieron para nada más, realmente. Por lo menos hasta lo que yo leí sobre ese tema, no sé si después hicieron algunos otros proyectos juntos. Ese es un museo muy particular, creería yo que tal vez sea el único en su clase o tal vez se encuentren algunos más en México, en donde la puesta en valor o por lo menos ese interés de activación patrimonial no pasa directamente por una gobernación o por una alcaldía o por una prefectura, sino que se da en otros espacios, sin buscar el apoyo gubernamental o estatal. Creo que son pocos y pues tal vez no sean pocos, pero sí muy poco difundidos, ¿sí? La postura en esos casos simplemente ha sido el de, uno, reactivación económica, porque eso sí lo utilizan mucho para, digamos, ingresos extra para la comunidad, y dos, la otra postura ha sido pues el de una apropiación social del patrimonio o una reactivación de memoria, si quisiéramos llamarlo más por ese estilo, como una reactivación de memoria y un fortalecimiento de la misma, pues para que no se pierda. También como una parte, como una estrategia casi que de divulgación para la misma comunidad, ¿sí? ¿Cuáles o cómo podríamos identificar los patrimonios incómodos? Bueno, esta pregunta me pareció genial. Y creo que habla claramente el texto, creo que ese no es el texto en el que más habla del tema, o sea, tiene otro texto específicamente para eso, y él habla ahí de algunos, y creo que es un término que por lo menos no sé si por espacio, él trabaja muy, digamos,
muy cortamente, no es muy específico en cuanto a que él, y él habla de patrimonios incómodos, sobre todo a los museos militares, y a ¿cuál era el otro? Los museos militares y los políticamente incorrectos. Tampoco dan muchos ejemplos, pero siento que es muy de lo que ya está activado patrimonialmente y que resultan, digamos, por las nuevas cambios en nuestros discursos, pues se vuelven patrimonios incómodos. Yo siento que ese es un término que podríamos abrirlo mucho más y es incómodo para quién, ¿sí? Para nosotros, claro, hay muchos patrimonios que se vuelven incómodos. Lo supimos, por ejemplo, con los monumentos públicos que derrumbaron en Estados Unidos. Creo que ese es un patrimonio incómodo, que era un patrimonio activado por el Estado y que pues, se volvió incómodo para las personas que pasaban por ahí todos los días, ¿sí? Y que no se sentían identificados con ellos, no veían una identidad ahí. Creo que ese sería un patrimonio incómodo. ¿Para quién? Pues para nosotros. Pero yo también siento que pasa al contrario, que hay patrimonios que son cómodos, digamos, en el sentido de que se sienten identificados con él para las personas, pero que son incómodos para, digamos, los discursos que quieren promulgar, pues, desde el Estado. Yo pongo, tal vez como ejemplo, pensemos, bueno, es que esos, bueno, ese es el tipo de patrimonios que se vuelven complicados de pensar en una sola etapa, porque algunos de ellos fueron incómodos para el Estado en algún momento hasta que, digamos, casi que se lo apropiaron y dejaron de volverlos incómodos, bueno, manejaron, digamos, lograron como algunos discursos equilibrados sobre ellos. Estoy pensando sobre todo en los museos de víctimas que hay en Argentina, sobre todo en Argentina, que es el que más conozco como del tema. Y ellos en un primer momento fueron de las madres que crearon estos lugares de patrimonio y que después, digamos, por decirlo así, apropió el Estado y, digamos, lo volvió en un lugar especial, es gigantesco el Parque de la Memoria, y pues ahí casi que le dieron la vuelta al discurso y diría yo que lo simplificaron mucho, 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 casi que perdiendo, trivializándolo, sí, eso es lo que pasa. Pero pues es otro patrimonio incómodo, del quién para qué, ¿sí? O patrimonios, digamos, pensándolo en espacios de interpretación patrimonial, por ejemplo, estos centros de interpretación patrimonial naturales, de patrimonio natural, que se quedan en lugares que quieren ser, digamos, explotados por empresas internacionales. Eso también podría ser un patrimonio incómodo. ¿Cómo identificarlos? Yo creo que eso es muy fácil. Eso es estar muy pendiente de las noticias, no solamente las actuales, sino devolverse unos 10, 15 años en periódicos. Hay muchos que ya están digitalizados y uno puede encontrarlos así. Creo que son patrimonios que empiezan a generar un debate tan álgido y que no es un debate simplemente de estas organizaciones sociales de base o de la gente del común, sino que toma fuerza en representantes políticos, en representantes de gremios financieros, económicos y de organizaciones sociales de base que logran una vocería en medios locales y nacionales y a veces internacionales, ¿sí? Y todos los discursos que se generan alrededor. Entonces, sí, hay como, digamos que en ese caso sí es más fácil identificarlos, es estar atento, sí, es estar atento como a nuestro alrededor, pasa todo el tiempo, siempre hay patrimonios incómodos para alguien, y creo que es porque está reflejando el cambio en estos discursos. Esta no la había entendido mucho porque se manejan como términos museológicos en cuestiones patrimoniales, entiendo yo que es un poco habla o se pregunta un poco sobre la relación museo-patrimonio que maneja Prats en los dos textos. ¿Por qué se manejan términos museológicos en cuestiones patrimoniales? Lo entendí yo así. Pues bueno, es un poco porque, como ya lo había hecho Prats y como yo también lo había planteado la sesión pasada, son dos puntos de encuentro que se dan, el museo y el patrimonio, que se dan en un principio, pensando en que el museo era el que contenía este patrimonio, y ahora se vuelve pues bueno, el museo entra en una definición súper amplia que del ICOM y que ahí entra todo, jardines botánicos, sitios arqueológicos, bibliotecas a veces también pueden entrar ahí, centros generales de interpretación patrimonial que no son, digamos, lo que uno no entendería como museo, pero entran.
dentro de eso. Y yo creo que, muy a diferencia de Prats, creo que no es una cuestión muy netamente del discurso, sino práctico en cuanto a políticas culturales. Y siento que tal vez a este autor sí le hace falta también una pasada por eso de política cultural para entender también esto. Yo creo que esta ampliación del término museo se da por cuestiones prácticas para poder englobar en una sola política cultural todos estos todos estos lugares que trabajan cuestiones de patrimonio en general, ¿sí? De activación de procesos patrimoniales o de activación ya final patrimonial. Entonces yo creo que es una cuestión de política pública cultural. Exacto, eso es, eso es precisamente a lo que voy, ¿sí? Es estar pendiente de todo lo que pasa a nuestro alrededor para entender cuáles son los patrimonios incómodos. Perfecto. Lo que es vandalizado también entra. Todo eso es lo que entra como patrimonio incómodo. A veces no es vandalizado, a veces es destruido. Y a veces no es simplemente destruido por las personas que ya no se sienten identificados con él, sino por el Estado, ¿sí? La destrucción. Y pensémoslo, por ejemplo, esto, la destrucción no solamente de símbolos, pensando en objetos, sino de personas, ¿sí? Pues por lo menos sí, bueno, aquí podríamos trabajar un tema, pero eso lo vamos a trabajar cuando trabajemos monumentos públicos, las intervenciones que se proponen a veces. Aquí hubo una hace pocas semanas que vamos a trabajar ese día para que vean las no intervenciones que se deben hacer en espacios públicos. Pero pensando otra vez en esto, que son destruidos, ¿sí? En cuestiones de patrimonio inmaterial, por ejemplo, aquí pues no creo que sea solamente una cuestión colombiana, por ejemplo en Brasil también se da mucho esto y es el asesinato selectivo, obviamente no por cuestiones patrimoniales, muy políticas también, pero con ello también se llevan y entra un poco lo político en lo patrimonial, el asesinato muy selectivo de mamos o bueno, caciques o bueno, taitas, como se le diga dentro de la comunidad, a estas personas que contienen el conocimiento de una sociedad. Y esto no es solamente por una cuestión de que sean líderes políticos, porque obviamente lo son, por ser figuras de autoridad dentro de su comunidad, sino también en una intención muy clara de que esa comunidad pierda su memoria, ¿no? De que sea un poquito más borrada, de que pierda como el rumbo. Entonces sí creo que esa cuestión de patrimonio y política y lo incómodo también se juntan en todo esto, ¿no? Y bueno, continuando, entonces por eso es que se manejan, volviendo a la pregunta inicial, por eso es que se manejan términos museológicos en cuestiones patrimoniales. Hay una conjunción ahí, históricamente se juntan, y pues digamos que los que empiezan hablando de patrimonio anteriormente habían hablado de museos, son autores que están hablando permanentemente de estas cuestiones, de esta tríada que les decía. Bueno, ya ahora vamos a decir este cuadrado. Identidad, patrimonio, memoria, nación, son personas que han trabajado estos 4 temas y usualmente se combinan tanto juntos que, digamos, todos se manejan términos similares. Bueno, y ahí termina con esta pregunta sobre, en una puesta en valor, ¿qué es lo más importante que tenemos que considerar? Bueno, esto es una pregunta que, digamos, hay una cuestión que es lo ideal, lo teórico y lo ideal, y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Cuando Prats, digamos, teoriza un poco todo esto que nos está contando sobre el proceso de patrimonialización y la activación, si bien él nos habla que hay una intención de fondo, es decir, hay alguien con nombre y apellido que tiene una intención ideológica, una valoración ideológica identitaria, y que quiere ponerla en juego en una activación patrimonial, si bien hay una intención, no es que haya un manual para hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Y si nos damos cuenta, en general, estas cosas se dan muy espontáneamente. Obviamente, por ejemplo, en el caso del paisaje cultural cafetero,
no fue tan espontáneo, fue algo muy pensado realmente, con un grupo de investigación muy fuerte, con los recursos y los fondos que quisieron, y eso pues hace que sea una puesta en valor con A, B, C y D, y miles de informes y miles de ponencias en todo lado, en donde quiera. Pero ese es un caso más bien inusual. Hay otras activaciones donde pues uno no ve ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante que tenemos que considerar? Yo creo que es lo que hemos hablado, que es una construcción social que pasa por las representaciones de identidad, unas representaciones simbólicas de identidad, y que pues nosotros tenemos que, sí, en ese caso sí creo, una postura cuasi, digamos, política, en un sentido muy abierto de la palabra, sobre cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Obviamente desde nuestras posibilidades como profesionales y personas en el mundo. Y es, nosotros vamos a ponernos, o vamos a intentar por lo menos, de que sea con un consenso real de organizaciones, de comunidades, vamos a lograr eso a través del consenso, o no lo vamos a hacer así, pues digamos porque no queremos o porque no podemos simplemente, y se va a hacer más desde un discurso, por ejemplo, de la Federación Nacional de Cafeteros o de organizaciones políticas estatales. Entonces sí, creo que también se resuelve esto desde la postura política que nosotros tengamos, pero también desde nuestras posibilidades. Y aquí voy, por ejemplo, a un ejemplo que yo creo que a todos nos ha pasado, de diferentes formas, pero es cuando, por ejemplo, en este caso va a dar como un ejemplo muy personal que me ha pasado varias veces en varios trabajos, sobre todo porque en la parte educacional o educativa de museos o de programas de educación patrimonial, pues uno viene muy bien preparado, pero pues uno tiene como educador pues un programa que uno tiene, que es el que, digamos, el que está ahí de cara al público, y hay un discurso que hay detrás y que pues es uno en el que tiene, digamos, que reproducir en algunas formas. ¿Qué es lo que a mí me ha pasado varias veces? Y es un poco, obviamente desde mi formación, desde pues estas lecturas que yo les traigo son las primeras que yo hice, y ya desde ahí pues uno empieza a preguntarse, tener una postura muy crítica sobre lo que es el patrimonio, ¿no? Y lo primero que pasaba era pues que uno se da cuenta que es un poco lo que pasa en general, y son estos discursos que se vuelven ya como muy positivos y como si el patrimonio fuera nuestra última esperanza para, no sé, salvar la identidad nacional o alguna forma, algún sentido. Y lo que sucede es que cuando uno empieza como a generar una crítica, no solamente con los compañeros, sino con el público visitante de un museo o con el público objetivo de un programa, sí se empiezan a ver choques entre, pues, digamos, los que generan ese discurso y uno. Entonces, eso tiene unos nombres y unos apellidos, como lo enuncia Prats, y pues uno tiene también, a lo que hoy es, uno tiene que decidir una postura ideológica frente a eso, no solamente desde lo que uno sabe, sino también desde lo que uno puede, ¿sí? En qué posición uno está, cuáles son las posibilidades de trabajo, a qué negociaciones también uno puede llegar en esos casos. Entonces sí, creo que hay que tener en cuenta muchos puntos de vista, y como dice Prats, pues es un tema muy complejo, y más empieza a volver aún más complejo en cuanto más local es, ¿sí? En cuanto más uno a uno, de persona a persona es, ¿sí? Cada vez es más complicado. Bueno, no sé si aparte de estas preguntas que me habían hecho entre el foro y lo que se ha hablado acá de las lecturas, ¿tiene alguna otra pregunta? No, todo clarísimo por mi parte. Ok, perfecto. Entonces, para los que ven la sesión grabada, si tienen alguna pregunta, me la pueden dejar en el foro, la podemos seguir hablando la próxima sesión. Obviamente, todos los temas que trabajemos de aquí en adelante van a pasar por esta cuestión de activación patrimonial, del quién es, del por qué, del para quién, del para qué, van a pasar por aquí. Entonces, obviamente podemos devolvernos siempre un poco más. Les pido entonces que empiecen a pensar un poco en su ensayo final, en el trabajo final. Espero ya mañana ponerles la siguiente lectura. Va a ser un poquito más corta que esta,
creo, sí va a ser un poco más corta que esta, no por eso más sencilla, pero espero que la lean con todo el detenimiento como hicieron con esta, y que se piense en casos. La lectura que viene con más casos, creo que esto es lo más interesante de estas lecturas sobre patrimonio, un poco de por qué me encanta este tema, y es porque lo teórico sí o sí va a tener que pasar por un caso práctico, sí o sí, y usualmente siempre nosotros empezamos a hablar desde los casos o desde los lugares de trabajo en los que hemos estado. Entonces, siempre piensen las lecturas desde eso. ¿Es posible? ¿A ustedes les ha pasado? ¿Conocen de un caso similar o conocen un caso en el que no pasó así? Eso también es importante, la excepción. A veces lo que nosotros pensamos que es excepción se vuelve, no es tan excepción, y sí nos habla de otra realidad, como el de lo comunitario, ¿sí? Vamos a seguir hablando un poquito después más sobre lo comunitario, que creo yo es el punto clave y de distinción máxima en Latinoamérica, de Latinoamérica con el mundo del otro patrimonio. Entonces creo que sí vamos a seguir hablando un poco sobre eso. Y piénsenlo, entonces piensen todas las claves todas las lecturas en clave de su propia realidad. Es la mejor forma para entender esto y también para criticarlas, ¿no? Para criticarlas un poco. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Nos veremos dentro de 8 días. Espero, igual, puedo abrir una sesión de foro de preguntas para estas lecturas, para los que tienen clases grabadas, me dejen ahí sus inquietudes. Y pues nos estamos hablando cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa, si tienen alguna duda, me pueden escribir al correo. Entonces, nos estamos viendo dentro de 8 días. Un abrazo a todos.